Y comenzamos. Hoy día Internet es algo que hace parte de nuestra cultura. No nos podemos imaginar nosotros estar viviendo toda la vida sin Internet, pero imagínense cómo fue la vida previo a Internet, previo a que existiera esta red de redes, como es lo que se denomina Internet. Y seguramente muchos de ustedes se han preguntado, ¿qué pasa al darle clic? ¿Cómo hace mi mensaje de correo para llegar al otro lado del mundo? ¿O cómo hace los servidores de video para enviarme mis películas por YouTube o mis memes en Facebook? Y uno podría pensar que esto funciona igual desde el comienzo de los tiempos. Antes de Internet, ¿qué existía? Existían los teléfonos, ¿cierto? Y antes de los teléfonos, ¿qué existió? El telégrafo. Entonces uno podría, y antes del telégrafo, pues existió el correo. Uno podía enviar mensajes a través de cartas, a través de teléfono. Pues imagínense a sus abuelitas tratando de comunicarse con otras personas cuando no existían ni siquiera los teléfonos de botones o los teléfonos de disco, que son más antiguos. Tenían que levantar el teléfono, pedirle a alguien que los conectara con otra persona y eso podría tomar perfectamente mucho tiempo. Para yo poderme conectar con personas en el otro lado del mundo, existen las redes de comunicaciones. Y no existe una única red, así como no existe una única Internet. Existen miles y miles de redes, todas de ellas interconectadas entre sí, las cuales permiten conectar a cada parejita de recursos, tu celular, a un servidor o a otra persona que está trabajando por fuera de Colombia. Y no solamente permite conectar dispositivos, computadores o teléfonos, hay infinidad de dispositivos que están conectados a Internet, desde cámaras hasta sensores de lluvia, elementos de medición del clima o las alarmas en los diferentes sitios. Entonces ya Internet no está solamente acotada a computadores y por eso hablamos de redes de comunicaciones y esas redes permiten compartir recursos. Puedo ver imágenes que se graban al otro lado del mundo, puedo estar al tanto de noticias o puedo interactuar directamente con los equipos que manejan las otras personas. Y al contrario del teléfono antiguo que yo tenía una comunicación con el otro y si se me caía la línea perdía la comunicación, Internet está construida sobre los principios de múltiple conectividad, por lo cual si se cae uno de esos cablecitos que conectan los diferentes sitios, pues no voy a perder mi comunicación. Y tiene que pasar un evento realmente catastrófico para que yo pierda esa confiabilidad. Y me permite a mí ahorrar dinero. No sé cuántos de ahora todavía utilicemos las llamadas de larga distancia, teniendo a disposición las aplicaciones dentro de los dispositivos móviles que nos permiten comunicarnos con otra persona al otro lado del mundo sin consumir tanto dinero o hacer uso de servicios que antiguamente requerían de que yo comprara equipos electrónicos muy complejos. Entonces, perfectamente yo puedo acceder a los documentos de investigación más avanzados o a los sistemas de procesamiento más complicados para así sea minar bitcoins o consumir un mensaje. En una comunicación entre dos sitios participa la fuente, que es la que quiere enviar un mensaje, el destino, que es hacia donde va a llevarse el mensaje. Hay que convertir esos mensajes hacia un formato en el cual se pueda transmitir a través de un canal de comunicaciones, un canal de transmisión, y ese canal de transmisión va a estar afectado por interferencias. ¿Interferencias de qué tipo? Las señales, por ejemplo, si lo han notado en los teléfonos celulares donde pierdo cobertura,
ocurre porque mis señales de radio sufren atenuación. Y lo mismo ocurre con los cables. Si yo me voy a comunicar, cada vez que me comunique más lejos, voy a perder claridad en la señal precisamente porque al haber más distancia, hay más posibilidad de que los ruidos o las interferencias afecten mi comunicación. Entonces, yo necesito poder transmitir y necesito poder evitar que mis señales se distorsionen o sufran de interferencia. Por eso, en los protocolos de red es necesario que el origen y el destino se sincronicen, ¿cierto? Que yo, si escucho la voz, no la vaya a escuchar cortada. Entonces, hay mecanismos que permiten que no se me corte la voz. Si hay errores en la transmisión, pues implementar una forma que puedan volverse a enviar los datos y en hacerlos llegar al destinatario correcto. Las redes de comunicaciones no solamente se utilizan para Internet, hay redes para todo. Dentro de las redes de comunicaciones tenemos lo que se conocen como las redes conmutadas, que son las redes en las cuales yo voy conmutando entre mis destinatarios, y los tipos de conmutación pueden ser o bien sea por paquetes o por circuitos. Ya vamos a entrar a ver un poquito más qué es eso. Tenemos las redes de difusión como la radio, como los podcasts, las redes de broadcast, que envían un mensaje sin importar a quién llegue. Y tenemos las redes punto a punto, como la que hacemos nosotros con el control remoto del televisor, que me permite enviar una señal desde los botones de mi control hasta mi televisor o desde mi dispositivo Bluetooth al otro Bluetooth. Y esas redes han evolucionado para pasar de ser redes cableadas a redes inalámbricas. Entonces, comencemos entendiendo el primer concepto de redes, la conmutación. Y no sé si han escuchado ustedes la historia del hombre que odiaba a las telefonistas. Ya les comenté que los abuelitos para llamar tenían que timbrar, hacerle clic, clic al teléfono. Al otro lado contestaba una señorita telefonista, que por cierto no sé si saben que los primeros telefonistas fueron hombres, pero no resultaban tan buenos para el trabajo como las mujeres, que resultaron ser mucho más disciplinadas, además de que resultaban más agradables para conocer. Pero dentro de esto había un hombre que detestaba a las telefonistas. No le gustaba tener que esperar a que la telefonista lo pusiera en contacto, y él inventó uno de los primeros dispositivos de conmutación, que lo que hacía era exactamente lo que se ve ahí: enchufar el circuito desde el cual tenía él su teléfono hacia el circuito de destino con el cual quería comunicarse. Y así surgió los teléfonos de disco. En la parte de las comunicaciones inalámbricas, no sé si saben también que ocurrió que se necesitaba cambiar constantemente de frecuencia de radio para yo poderme conectar entre dos sitios. Ese cambio de frecuencia, si se daba en orden, normalmente tendía a chocar la frecuencia y a cruzarse las señales de radio con otra, como pasaba antiguamente con los radioteléfonos de los taxistas. Siempre estaba alguno que no debía estar metido en la conversación, y fue una actriz de cine norteamericana la que se inventó ese esquema de conmutación dinámica. Entonces, en la conmutación podemos conmutar el circuito que conecta mi teléfono A con mi teléfono B, o puedo partir la información que yo envío en paqueticos, ¿cierto? Yo cuando me voy a hacer un trasteo por hacer mi entrega, no trasteo todas las cosas, sino envío paquetes, y cada paquete contiene un pedazo de la información. Si voy a armar algo muy grande como un armario, pues puedo enviar por paquetes varios pedazos de ese armario, pero yo tengo que tener la certeza de que esos paquetes van a llegar completos a mi destino. Entonces, en el camino, si yo voy a armar una cosa por piezas, probablemente varios pedazos de mis piezas tomen diferentes caminos. Entonces, en la mitad es lo que se llaman los conmutadores. Los que dicen, bueno, este paquete es pequeño, vamos a enviarlo por un medio que me permita llegar
paquetes pequeños, o este es muy grande, necesitamos un camión más grande para trasladarlo. Y cuando llegan a su destino, yo necesito que todos esos paquetes no solamente me lleguen completos, sino que en muchos casos necesito que me lleguen ordenados. Para que funcione bien la conmutación, en Internet hay unas reglas. Y las reglas es que siempre que un dispositivo con necesidad de enviar información, todos deben tener el mismo derecho a poder enviar ese paquete. Es decir, no hay dispositivos con mayor posibilidad de enviar paquetes. Yo tengo que estar escuchando o esperando que me llegue la información hasta el momento en que ningún dispositivo esté realizando una transmisión, y entonces se puede hacer. Y por último, cuando se esté realizando una transmisión, nadie se puede meter en la línea. Y todo esto se controla de manera electrónica. Estos se llaman dentro de las redes lo que son los protocolos de comunicaciones. Lo otro es cómo conectamos nosotros los dispositivos dentro de una red. Ya dijimos que Internet maneja muchísimas conexiones, pero cuando yo conecto dispositivos en una red, yo puedo conectar uno después de otro, después de otro, después de otro, y eso es lo que se llama una línea. O puedo conectarlos formando un anillo. La ventaja del anillo respecto de la línea es que si se me cae uno de los dispositivos en una línea, se interrumpe la comunicación de ahí en adelante. En el caso del anillo, yo puedo tomar por un lado, y en el caso que se corte la comunicación por un lado, devolverme por el otro. Otra topología muy común en redes también es lo que se llama la topología del bus. Todos deben acercarse a la estación del bus, utilizar un cable de comunicaciones común, y así independizo la necesidad de que cada uno de los nodos o los puntos que transmiten y reciben la información pueda fallar y me afecte la comunicación. Entonces, el cable de comunicaciones es independiente de los nodos de procesamiento. Y la topología más comúnmente utilizada en Internet es lo que se llama la estrella. En la estrella hay un nodito en la mitad que se encarga de recibir las comunicaciones de otros y repartirlas a su destinatario correcto. Ahí el nodo del centro de la estrella es muy importante porque es el nodo que hace la conmutación, es decir, que organiza a los demás nodos sobre cómo se deben conectar y realiza el enrutamiento de los paquetes. Internet se comporta como una enorme estrella, en la que esos nodos no pertenecen a compañías privadas, sino cualquier entidad sin ánimo de lucro puede estar proveyendo esos nodos centrales de la estrella, y esos nodos entre sí están interconectados. Cuando comenzó Internet, se llamaba ARPA en ese momento, la ARPANET, solamente habían dos noditos y comenzaron a conectarse los diferentes nodos de las universidades o de las instituciones gubernamentales, comenzaron a hacer anillos entre sí, es decir, esta comunicación no es solamente en este sentido, sino hay mucha redundancia. Y eso le proporciona bastante estabilidad a la red. A pesar que actualmente hay algunas iniciativas para centralizar y por lo tanto para controlar el tráfico que hay en la red, como ocurre en China o como ocurre en Rusia, donde se están formando nodos aislados de Internet. Es decir, ellos se conectan a través de los enrutadores, pero internamente administran y controlan todo el tráfico. Por lo tanto, pueden aplicar censura y control a las comunicaciones. La otra parte es, bueno, si yo voy a llegar a otro lado, ¿cómo llego? Entonces, tenemos diferentes protocolos para cada una de las actividades. Primero, ¿por dónde mando mis paquetes? ¿Los mando por agua? ¿O los mando por tierra? ¿O los mando por aire? Ese es mi nivel físico y es cómo están conectados mis dispositivos de red. Luego es cómo manejo las direcciones de recepción y de entrega de mis paqueticos. Entonces, carrera octava, número 124. Es la forma como yo puedo decir, llego a X o Y dispositivo.
Cada dispositivo tiene una dirección asociada. Y cuando se fabrica el dispositivo, una entidad central de todo el Internet es la que se encarga de asignar esas direcciones a cada uno de los dispositivos para que tenga una identificación única. Luego viene ya cómo hago el despacho de la información, ¿cierto? ¿Cuáles son las rutas de transporte? Pues cada una de estas direcciones físicamente dónde están ocupadas y se hace lo que es la asignación de la ruta de Internet. Luego, ¿cómo las voy a transportar? Es decir, cuáles van a ser esas rutas de interconexión que voy a necesitar utilizar para trasladar la información de un sitio a otro. Ahora, si yo envío muchos paquetes, ¿cómo voy a asegurarme que la información llegue completa al otro lado? Eso se maneja a nivel de sesión, en donde yo establezco una sesión en la cual espero que lleguen todos mis paquetes y cuando termina y se completan todos los paquetes, digo, ya está listo, le confirmo a mi contraparte que todo me llegó y cierro la conexión. Como ocurre, por ejemplo, cuando abren una página de Internet. La página de Internet llegan múltiples paquetes. Llegan las imágenes, llegan los textos, de pronto llega la organización, llega inclusive programas de computador a través de un lenguaje que se llama JavaScript y hasta que la página está completa, el navegador está constantemente teniendo una sesión con el servidor para recibir toda la información. Y a nivel de presentaciones, ya como traduzco todos esos datos que me vienen en los paquetes a algo que ya la contraparte pueda entender. Entonces, si es un video, entonces, ¿cómo hago para presentar mi video ensamblando mis paqueticos? Si es sonido, o sea, audio, como por el IP, que es la que se utiliza en WhatsApp o en todas las aplicaciones de comunicaciones, yo necesito convertir esos paquetes que me llegan en sonido. Y a nivel de aplicación ya tiene que ver con protocolos que se manejan a nivel de los programas de computadores. Bueno, hay diferentes tipos de redes, ya vimos, y hay unas medidas que son muy importantes para las redes. La primera es qué tan gordita es una red, el ancho de banda. Y lo que me dice el ancho de banda es qué tanta información puedo transferir por una red sin llegar a colapsar. Se mide en megabytes o gigabytes. Y hay dos valores para el ancho de banda. El teórico, que es normalmente el que nos venden los proveedores de Internet o el de los celulares, y uno real, que está limitado por múltiples factores. ¿Recuerdan que al principio hablábamos que había un ruido o distorsión? Entonces, si un paquete no me llega completo, pues yo tengo que volverlo a enviar al destinatario y eso ya me reduce la velocidad de ese paquete a la mitad. Hay otra cosa que puede ser pérdidas durante el enrutamiento, el tema de la organización, por eso a veces ustedes escuchan las llamadas de audio entrecortadas, porque no llegan todos los completos, sino llegan pedacitos del sonido y los demás que se pierden se oyen como huecos dentro de la comunicación. La otra medida que nos sirve para determinar qué tan eficiente y qué requerimientos tiene una red es la velocidad de transferencia. Y se mide en megabits por segundo o gigabits por segundo. Y si han observado los contratos con los celulares, van a ver que hay una velocidad diferente de subida que la de bajada. ¿Por qué? Porque los paquetes en subida van por un camino y los de bajada tienen un poco más de velocidad al ser paquetes que se replican entre varios dispositivos. Pues con el de subida yo tengo que enviar mi paquete y yo tengo que asegurar desde el origen en la entrega y en el de bajada pueden enviarse muchísimos paquetes a múltiples usuarios a la vez. Por eso la velocidad de bajada es mucho más rápida que la velocidad de subida. Y el otro valor es lo que se conoce como latencia, que es cuánto demora mi paquete en llegar a mi destino. Entonces, ese paquetico de comunicación que yo envío de un lado al otro se va a demorar muy poco si yo estoy cerca. Se va a demorar mucho más si yo tengo que enviar ese paquete a Europa o a Asia.
Normalmente la latencia se mide en milisegundos. La latencia local puede llegar a ser menos de un milisegundo, pero la latencia entre países, por ejemplo, hasta Estados Unidos, del orden de cientos de milisegundos. Y si estamos hablando de comunicación vía satélite, puede llegar al orden de segundos. Hay unos tráficos que necesitan entonces mayor ancho de banda y menor latencia. El primero pues es el audio. Psicológicamente uno tolera menos que el audio llegue cortado a que el video llegue pausado. Entonces por eso el audio, el tráfico de audio es el que tiene menor latencia y el que requiere mayor ancho de banda. Y normalmente las redes manejan esto mediante lo que se llaman la priorización de paquetes. Anteriormente veíamos que todos los dispositivos debían tener la misma prioridad para poder enviar información entre ellos. Pero el audio es la excepción. El audio va por las redes con primero que todo lo demás. Luego en prioridad viene a ser el video y el video lo que requiere más es ancho de banda. Requiere mucho ancho de banda porque el volumen de información que se maneja un video es del orden de unas 40 veces superior al que se maneja por audio. Y el resto del tráfico va en la otra mitad de mi ancho de banda. Entonces, si tengo un ancho de banda de 100 megas, más o menos unos 50 megas van a estar dedicados a todo lo que es el tráfico de navegación de páginas, de correo, transferencias de archivos. Más o menos un 40% va a estar al video y un 10% al tema del audio. Entonces, para yo poder enviar esta información, tengo que tener unas capacidades establecidas en mis proveedores de comunicaciones. Diferentes tecnologías me permiten enviar paquetes más grandes o más pequeños de comunicación, siendo la fibra óptica el más rápido de todos y las fibras ópticas que se llaman multimodo, que ya hacen conmutación usando luz, es decir, cambiando entre diferentes colores y inclusive variando las frecuencias, es decir, haciendo una combinación de conmutación de rangos de frecuencias, cambiando los códigos de luz. Y las comunicaciones de cables típicas alcanzan a llegar a 1 gigabit cuando son conexiones blindadas, pero las conexiones típicas telefónicas trabajaban apenas a 9000 bits por segundo. Y una mejor blindaje de esas comunicaciones va a permitir que la distancia a la cual se puede transmitir la información sea mayor. Y los proveedores de comunicaciones entre sí van a utilizar entonces esos tipos de cables y van a utilizar también sistemas asociados a esos cables con diferentes tecnologías. Que las menciono acá, pero no las entramos a ver en detalle. Eso hace parte de los cursos de redes que para aquellos interesados que quieran este mundo. Entonces, ¿cómo se maneja dentro del mundo de las redes los diferentes dispositivos que se necesitan? Si yo voy a hacer conmutación de paquetes, lo primero que necesito es un switch. Un switch es una cajita que tiene los enchufes de red y permite que todos los dispositivos que se conectan ahí usando la topología de bus puedan enviar o recibir información. Y el switcher lo que hace es darle permiso a uno, darle permiso a otro, darle permiso a otro. Luego eso se tiene que enrutar. ¿Se tiene que enrutar a dónde? Viene de la red de mi casa o la red de mi café de internet y va a salir hacia conectarse a internet. Entonces, en ese escenario, el router o el Wi-Fi router, que lo que hace es que me recibe una señal por cable y la convierte en Wi-Fi, va a hacer llegar la información hacia mis dispositivos. O va a deslizarla, enrutarla hacia un servidor. Y si estoy en una oficina, pues yo voy a conectarme
por el switch a una red de dispositivos que puede ser de tipo anillo o puede ser de tipo jerárquico. Y puedo conectar a esa red otro tipo de dispositivos como impresoras, escáneres o inclusive teléfonos, haciendo que mis equipos cambien lo que son los paquetes de internet a sonidos de teléfono. Si ya les interesa el tema, les apasiona este tema de redes, pueden explorarlo más, pueden simular comportamientos, entender qué hace cada uno de los dispositivos que les he hecho mediante los cursos de Cisco. Hay una herramienta de diseño de redes que les puede ayudar mucho para comprender cómo funcionan los dispositivos, para hacer ensayos, para mirar qué pasa si yo desconecto, como ocurre aquí, por ejemplo, que están los botoncitos rojos, y para estructurar redes, que es muy utilizada en los cursos que se hacen en Cisco. Y hay certificaciones asociadas a lo que es la práctica de redes que son muy apetecidas por las diferentes compañías que buscan especialistas de comunicaciones, como la certificación de Cisco Certified Network o ingeniero en redes especialista. Espero que les haya gustado la presentación. Quedo abierto a las inquietudes que les puedan haber surgido alrededor de esto. Sí les amplió el entendimiento un poco de cómo funciona Internet por debajo y las diferentes tecnologías que están involucradas. Excelente, todo muy claro. Ok, todos hemos escuchado tecnologías y comenzamos hablando del 2G, el 2,5G, el 3G. ¿A qué están relacionadas esas tecnologías? Básicamente a esta parte, y es cómo se manejan los anchos de banda y cómo se maneja la conmutación. Pero adicionalmente, qué tan costoso resulta para mí como compañía de telecomunicaciones montar infraestructura. En la parte de los celulares, estamos hablando de una red que conecta múltiples células entre sí. Yo estoy en una parte de la ciudad, tengo una célula, entonces tengo una antena que está conectando a todos los dispositivos en esa región. Pero si quiero salir fuera de la región, necesito otra antena cerquita que cubra otra célula. Inicialmente, no sé si recuerdan que las antenas de celulares eran grandísimas, ocupaban mucho espacio, habían contratos, habían problemas con las casas de comunicación. La tecnología de 3G lo que hizo fue que redujo ese tamaño de las antenas y ahora ustedes la ven en los postes de la luz. Bueno, esas ya son 4G, que son parecen unos parlantes alargados de color blanco, con unas cajas y unos chazos para que no se suban a bajar esas antenas. La tecnología 5G lo que busca es reducir el tamaño de esas antenas y mejorar la cobertura. De esa forma, lo que ustedes van a tener es un mayor ancho de banda para poderse comunicar y van a tener un menor costo las compañías que montan la infraestructura para distribuirlas porque no van a tener que colocar tantas antenas. Mayor ancho de banda significa que más personas van a poderse conectar a los servicios y que van a poder consumir servicios que requieran mayor ancho de banda. Entonces, antes del 3G uno podía descargar audio
Era la moda de las cancioncitas para ponerle a los sonidos del celular, los ringtones, pero uno no hablaba mucho de video. El reto del video vino cuando se montó el 3G y el 4G. Pero ahora los sistemas de comunicaciones tienen nuevas tecnologías, lo que se llaman los OTT, over the top, como WhatsApp, como Waze, que ya prestan servicios complementarios y se comunican entre ellos para generar cadenas de mayor valor. Y esas redes, como involucran muchísimos usuarios, requieren que se conecten muchísimos dispositivos y que compartan muchísima información. Ahora hay muchas iniciativas que están limitadas precisamente por ese ancho, sobre todo en lo que tiene que ver video, lo que tiene que ver video en 3D, telepresencia en 3D, temas de interconexión entre robots o entre sistemas robóticos. Entonces, la 5G, para resumirle la pregunta, lo que me va a permitir es nuevos servicios, una mejor calidad y una mayor cobertura. Clara esa parte, vamos a la siguiente. Hay una forma en la cual yo asigno direcciones a Internet, que era lo que se llamaba, en esta capa a nivel de red, que se llamaba el IP versión 4. En el IP versión 4, hagan de cuenta que habían 4 puntos para definir una dirección. Una coordenada de calle, carrera, altura y profundidad. Y se definieron unas reglas para que las redes tuvieran cierto direccionamiento. Eran las redes de cobertura local, en la cual yo podía tener hasta 256 dispositivos, porque obviamente no necesito más. Las redes de cobertura media, pues, podía tener un número mayor de dispositivos. Las redes de acceso amplio, las redes WAN, que tienen un grupo mucho más grande y obviamente toda la Internet. Pero la forma como se diseñaron esas direcciones tenía un límite. Y ese límite, dado que actualmente hay más de 1.600 billones de dispositivos conectados a la red, pues obviamente se colapsó. ¿Cómo se ha venido solventando el tema del IP4? Con subredes. Entonces, lo que hacen las subredes es que yo tengo dentro de los paquetes la información para poder decodificar a dónde tengo que llegar dentro de mi zona local. Pero en mi zona general, yo lo que hago es que meto muchos de esos grupos de paquetes en camiones, en contenedores, y se envían por la red utilizando direccionamiento. Entonces, hago trampa. Digamos que le pongo una etiqueta afuera a la caja grande que está restringida por el número de direcciones de IPv4. Y dentro de los paqueticos más pequeños vuelvo y les pongo otra dirección que se decodifica al llegar a los sitios. Entonces, por eso es que a pesar de que ya hace mucho tiempo se consumieron todas las direcciones de Internet, todavía se sigue trabajando mucho a nivel de IPv4 y todavía se sigue soportando. Pero ya algunas entidades han comenzado a manejar el modelo de IP versión 6, que lo que usa ya son más, un volumen más de direcciones. Sin embargo, no se ha cambiado drásticamente al modelo de IP versión 6 porque ya mucho de lo que se está trabajando se está soportando con IPv4 con estos trucos que les menciono. Funciona de la forma, ¿me está funcionando? Déjemelo así, no me lo toque. Porque obviamente crear un nuevo direccionamiento de redes me va a impactar de manera muy significativa todo lo que es el trabajo y me puede producir interrupciones de servicio a nivel de las empresas. Pero no se oye mucho, pero sí se está comenzando a trabajar a nivel de las empresas poder utilizar ese direccionamiento de IP versión 6. A ver si eso responde tu pregunta del IP versión 6. Y hay otras redes, pero una de las cosas que maneja Internet, o sea, hay redes más eficientes que Internet, claro que sí,
Muchas de las cosas que hacen lenta el Internet es el número de dispositivos que están conectados y la necesidad de conmutación. Hay países, como decía al comienzo, que están implementando sus propias redes privadas, entre las que están China y Rusia. De hecho, Rusia hace poco hizo una prueba de desconectarse de Internet y trabajar únicamente con su red interna, utilizando enrutadores de muchísima mayor velocidad que la comunicación. Se trabaja Internet. Pero uno de los problemas que tendría yo para cambiar de Internet a otra cosa es el tema de la conectividad. Prácticamente todo el mundo está conectado a Internet. Y si yo quiero colocar una red diferente, tendría que cambiar la forma como se conectan mis dispositivos. Y eso, en términos generales, pues es mucho más dinero para tanto los proveedores de Internet como para los usuarios. Pues sí, hay bastantes iniciativas. Probablemente cuando existan esquemas tecnológicos más evolucionados, lo que se ha buscado es generar un cambio gradual, y así ha sido como se han introducido tecnologías, como en su momento cuando ingresó la fibra óptica respecto de los pares de cobre, el tema de satélite. Y ahora hay un par de iniciativas, no sé si la han escuchado, una de este loco de SpaceX y de Tesla, se llama Elon Musk, que quiere hacer una red de Internet orbital con 36.000 nodos a baja altura. De esa forma yo no utilizaría los canales tradicionales de comunicaciones, que son entre países son los cables submarinos y a nivel de país serían mis proveedores de servicios de Internet, sino que yo me conectara directamente al satélite y de ahí llegara a la otra parte del mundo. Y como tengo muchos satélites orbitando, pues manejo la redundancia que maneja Internet conectando los diferentes satélites. Y hay otra empresa también que tiene la misma idea, que creo que quebró ahora precisamente por el tema del encierro. Era una empresa de Charles Branson con la misma idea. Y obviamente, el primero que empezó con eso fue Facebook. Facebook proponía también manejar lo que era una Internet mediante la repetición de las señales, ya no utilizando satélites, sino globos para dar cobertura a las zonas que no tenían llegada. Pero, pues, en la consideración ahí es yo tengo que facilitar el acceso, tiene que ser un acceso de bajo costo, tiene que apoyarse en tecnologías que ya existen. ¿Sí? Yo no tengo por qué cambiar mi celular o mi computador para poderme conectar a ese nuevo modelo de Internet y eh, tiene que ser rentable para las compañías que hagan ese gasto de inversión. Es decir, tienen que cobrar por eso. Y probablemente el tema de costos no haga que sea rentable en todos los escenarios. Para muchos de los escenarios vamos a continuar usando la Internet existente. Bueno, si tienen alguna otra pregunta. Ok, aquí me preguntan sobre GPON. GPON es una iniciativa de Google para montar redes de fibra óptica de alcance global. Pero una red de fibra óptica que se llaman redes pasivas. En el escenario normal de comunicaciones yo tengo lo que se llaman comunicaciones activas. Yo estoy tratando de enviar conectividad hasta que el canal se libera y puedo establecer la conexión con el otro lado. En las redes como la de GPON no hay intercambio de protocolos, sino llego directamente con la fibra óptica hasta la casa, como ocurre aquí en Colombia con algunos proveedores. La mayoría, pues digamos, llegan a través del enrutador de la televisión, que es un cable de cobre, o llegan a través de la red de celulares, la red de 3G,
como en el caso de Movistar, o algunos proveedores sí llegan a fibra óptica, como en el caso de PM o ETV. Ese escenario es ideal, es costoso por el hecho que tiene que extenderse la red de fibra óptica inclusive a los sitios en los cuales hay llegada de cobre y su uso está orientado más hacia temas de organización que hacia el tema de consumo general, porque por el costo no va a ser rentable para una familia adquirir una fibra óptica, pues no para todas las familias, una fibra óptica hasta todas sus casas, pero sí para las empresas que necesitan o tienen muchas demandas de comunicaciones entre todos los sitios. Entonces, muy seguramente Google las estará implementando en los lugares que sea rentable. Y de pronto por eso es que no has escuchado que se haya implementado en la ciudad de Medellín. Se implementará en algunas regiones en las cuales sea rentable como en los grandes centros comerciales del mundo. Si eso responde la información. Bueno, no me queda más que darle las gracias por la asistencia y los invito a que sigan investigando el tema apasionante de la. Bueno, a todos muchísimas gracias, a Rodolfo también por este espacio y por tu experiencia. Vamos a seguir teniendo este tipo de charlas. Les va a llegar la invitación entonces para que se mantengan conectados. A todos muchas gracias.